El ministro de Economía y Finanzas de Trinidad y Tobago, usted ya le paso el micrófono, usted desde la cartera de finanzas, quien maneja el dinero, como decía la doctora Margarita, ¿a qué ejemplo nos puede llevar y el desafío de haber erogado el presupuesto para manejar un desastre, una catástrofe en su país, cuál fue? Well, firstly, I want to say that one of the ministers in the Ministry of Finance and Economy, and those of us, especially from the Commonwealth countries, would be familiar with the terminology a night watchman. I came in onto this panel at the 23rd hour, and I'm hoping that I will do justice to my presence here. From the point of view of Trinidad and Tobago, Desde el punto de vista de Trinidad y Tobago, debido a dónde está ubicado Trinidad y Tobago, geográficamente estamos justamente en el lado del cinturón de los huracanes y nosotros decimos que Trinidad nosotros pensamos que nosotros escapamos a los grandes huracanes, gracias a Dios, pero estamos ubicados en esta zona sísmica. Pero el último huracán que recordamos que golpeó en Trinidad y Tobago en el 1963, antes de que yo naciera. Pero en los últimos 2 años y medio, debido a lluvias torrenciales y algunos aludes que han ocurrido en la parte norte del país, concentrado en áreas como Diego Martín y Maraval, por ejemplo, el 2% hubieran muerto y una gran cantidad de lodo llegó y se cayó sobre las casas de las personas. Las viviendas fueron golpeadas por rocas y por la cantidad de lodo y roca, y no había suficiente drenaje. Los drenajes estaban bloqueados y así. Así que desde ese ángulo digo que hemos tenido retos con respecto a la coordinación y digamos que los ministerios de Seguridad Nacional, el Ministerio del Gobierno Local, el Ministerio de Obras e Infraestructura, y también para tener la presencia de las personas del Desarrollo Social y del Ministerio de Salud, que tenía que ver las preocupaciones sociales del pueblo en dichas situaciones. Y además, una vez que teníamos la oficina de desastres y coordinando toda esta operación a nivel local, entonces teníamos lo que hubiéramos dicho en Diego Martín, una operación regional, es decir, primeros respondentes, la primera respuesta a esta situación. En cuanto a la capacidad demandada, o sea, la mano de obra, el equipo, las personas para preparar las vías, retirar los desperdicios de las calles, de las vías. La geografía del área era tal que había muchos caminos estrechos y carreteras, especialmente en la zona Martín Maraval, que es en la zona donde hay viviendas que están en las laderas de los cerros. Entonces, para obtener el personal calificado especializado para esto llevó algún tiempo, y como digo, a nivel del gobierno local, esto con equipos especializados no estaban disponibles inmediatamente. Digamos que dentro de las primeras 6 horas de la catástrofe, de la avalancha o de la luz, y entonces el Ministerio de Obras e Infraestructura tuvo que movilizar algunos de los constructores más grandes del sector privado en el país para que pudieran traer su equipo para dar apoyo a lo que se necesitaba a nivel y suplementar lo que a nivel de gobierno local se requería.
porque también el ejército también participó, se lo llamó para la ingeniería. El cuerpo de ingenieros del ejército también fue convocado para poder dar apoyo. ¿Y qué cambió después de esto para mejorar esa coordinación entre el nivel nacional y regional? Nuevamente ha habido un sentido de enfoque a nivel ministerial, de colaboración cruzada entre los ministerios, que de vez en cuando se reúnen y tienen para poder cruzar información, Ministerio de Obras e Infraestructura, el Ministerio de Gobiernos Locales y de Seguridad Nacional y de Desarrollo Comunitario. ¿Con cuánta frecuencia se reúnen? Esto ocurre trimestralmente y, por supuesto, la contribución de la Oficina de Preparación y Respuesta para Desastres y Manejo de Desastres. También esto es parte del proceso, porque uno de los retos que yo diría es que en Trinidad y Tobago tiene que ver con la perspectiva de los ciudadanos con respecto a la preparación a los desastres y la reducción del riesgo, porque como dije, la última crisis que tuvimos realmente hubiera golpeado a Trinidad. La última fue en 1963. Y esto es la psique de la mente de ciudadanía, de que nunca iba a ocurrir en esta sociedad, de tal manera que tiene que haber un sentido intenso educativo y de construir educación para que esa mentalidad se forje, que esté preparada para manejar esta eventualidad cuando si ocurriese algo así en el país. Muchas gracias, señor ministro. Minister Augusto Espinosa from the Ministry of Education in Ecuador. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, yo transmitiré algunas experiencias que he tenido durante quizá los últimos 30 años para mostrar cómo el Ecuador en determinado momento no estaba preparado para un desastre natural y cómo hoy han ido cambiando las cosas y efectivamente hemos ido desarrollando una cultura de seguridad y además hemos ido desarrollando la capacidad de recomponer las cosas cuando se produce un desastre. Recuerdo que me parece que a fines de la década de los 80 del siglo pasado tuvimos un sismo sumamente fuerte en el Ecuador. O sea, hubo una afectación grande en algunas ciudades ecuatorianas, casas caídas, fallecidos. Pero el momento en que sucedía este sismo, me acuerdo que no sabíamos qué hacer, es decir, las familias no sabían qué hacer, si tenían que salir a la calle, si tenían que esperar en un campo abierto, si tenían que quedarse en la casa, no sabíamos cómo comunicarnos con las personas, con los familiares que estaban fuera. El sismo fue en la noche, muchos jóvenes estaban de fiesta, me recuerdo que me parece que fue un fin de semana, y realmente eso generaba mucha inquietud, mucha incertidumbre, mucha preocupación. Después también década de los 80, década de los 90 del siglo pasado, para mi generación era lo más normal que periódicamente apareciera en las noticias que la costa se había inundado, que habían existido pérdidas de vidas humanas, habían desaparecido sembríos, y eso sucedía periódicamente y parecía que ya estábamos acostumbrados y que simplemente teníamos que soportar los avatares de la naturaleza. Después, en la primera década de este siglo, se reactivaron algunos volcanes, el volcán Tungurahua, que todavía es activo, y recuerdo también que en esa misma temporada, al parecer se reactivaba el volcán Pichincha y estábamos alerta por un eventual desastre en la ciudad de Quito. Y cuando de repente un día comenzó a caer ceniza, en Quito era la tarde, y todos suponíamos que era del volcán Pichincha y no había sido una ceniza expulsada por el volcán reventador, pero nadie sabía qué hacer mientras caía la ceniza. Es más, muchos dañaron los parabrisas de sus autos, porque caía la ceniza, intentaban limpiar esa ceniza, mojaban el parabrisas, la ceniza se solidificaba, hubo caos vehicular. Es decir, el Ecuador, a pesar de ser un país
que evidentemente tiene algunos riesgos de desastre, no habíamos estado preparados para eso. Y creo que desde hace 7 años en concreto, desde que comenzó el gobierno de la Revolución Ciudadana, comenzamos a hacer conciencia sobre la necesidad de dar soluciones estructurales a estos eventuales peligros o enfrentar el peligro con soluciones estructurales. Institucionalmente, por ejemplo, se crea la Secretaría de Gestión de Riesgos y una secretaría que comienza a impulsar una cultura que pasa desde la necesidad de la prevención, también de la respuesta frente al desastre y de la restauración o recomposición de la situación una vez que sucede un desastre. Y entonces ahí yo diría que esta política que se comienza a difundir en el Ecuador va transversalizando a todos los ministerios. Antes de entrar acá al salón, conversaba con nuestra secretaria de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, y me decía algo que habíamos hablado también en el gabinete anterior sobre la posibilidad de la presencia del niño en este año. Eso lo conversamos hace 15 días, 3 semanas, ¿no? E inmediatamente que los ministros conocimos lo que estaba sucediendo, lo que probablemente pueda suceder, esto ya es nuevo, o sea, lo que probablemente pueda suceder, o sea, antes nadie se preocupaba de lo que probablemente sucedería. Hoy todos estamos pendientes de la información que nos puedan proveer para emprender acciones preventivas. O sea, me comentaba que la ministra de Salud, Karina Vance, ya se había comunicado para ver cómo se va a actuar en los hospitales. Nosotros, desde Educación, estamos también muy atentos de lo que pueda suceder. Sí. Y en ese sentido creo que hemos cambiado nuestra cultura y hemos, con el respeto a los bomberos, hemos dejado de ser apaga incendios para saber que frente a una eventualidad podemos reaccionar antes. Sí. Y de hecho hemos venido trabajando en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, por ejemplo, trabajamos incorporando la política de gestión de riesgos a todo lo que es la política educativa. Institucionalmente, nosotros estamos organizados ahora por distritos y circuitos. Antes teníamos 24 direcciones provinciales, hoy tenemos 140 distritos y en cada uno de los distritos educativos tenemos equipo que gestiona el riesgo y que puede reaccionar en los distintos momentos, tanto de planificación como de enfrentar un desastre. Lo segundo, en cobertura. En cobertura educativa, nuestra infraestructura creció de manera desordenada durante las últimas décadas. Hoy estamos en un plan de reordenamiento o de ordenamiento de la infraestructura educativa. Y para tomar nosotros una decisión de dónde construir una nueva escuela, requerimos que se haga una prevalidación desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, que hace una evaluación del potencial riesgo que podría tener esa escuela o ese predio. Y con nuestros docentes estamos incorporando en todas las mallas de formación de docentes el componente de gestión de riesgos porque sabemos que ellos son el principal instrumento para cuidar, precautelar la vida de nuestros estudiantes. Segundo, garantizar la continuidad del proceso educativo cuando se produce un desastre natural o asegurar que se reinicie pronto esto. Pero lo tercero, que es fundamental, creemos que el sistema educativo se debe convertir en el principal instrumento para difundir una cultura de seguridad y una cultura de capacidad de reacción cuando se produce un desastre. En definitiva, creo que hemos ido enfrentando en el Ecuador nuestros riesgos naturales con soluciones estructurales en cada uno de los sectores.